Buenas, ¿qué tal? Bueno, hoy es el día en que fusilaron a Lorca hace 85 años. Y bueno, a mí me gustaría recordar a Lorca a través de su obra y no tanto a través pues, de un lamentable episodio de nuestra historia, como tantos otros. Yo he rescatado varias obras, tengo aquí de mi biblioteca, ¿de acuerdo? Entonces voy a comentar un poquito cómo es cada una. Este es un cómic ilustrado por Quique de Palomo y el autor es Ian Gibson. Ian Gibson parece ser que es un experto en la biografía de Lorca y bueno, creo que así es porque buena muestra de ello lo dice la forma en que cuenta la historia. Me parece una forma muy amena, entretenida y que no esconde pues aspectos importantes como puede ser la homosexualidad de Lorca, su relación con Dalí ¿eh? Y otras sorpresas que esconden aquí que vale la pena. Una curiosidad bastante interesante es que cuando la familia de Lorca supo que iban a ir por él a su casa, llamaron a un amigo de, de la familia para que Lorca se refugiase y no le diesen caza. Este amigo de la familia era un falangista y era un hombre de bastante poder dentro del régimen, ¿de acuerdo? Y Lorca pues usó, digamos, su casa. Fijaros, digamos, la paradoja de la historia, es decir, que Lorca estaba refugiado en la casa de un falangista y este, además, era amigo de la familia de Lorca, es decir, estaba acogiendo a Lorca. Y cuando se enteró, bueno, cuando entró la policía y la Guardia Civil de aquel entonces y llevaron a Lorca a comisaría, enseguida fue el primero en llamar a la comisaría para que lo pusiesen en libertad. Pero bueno, llegó tarde y el desenlace de Lorca, pues por todos debiera ser conocido y fue fusilado en un descampado por, por la Guardia Civil de aquel entonces, ¿no? Es un episodio triste de nuestra historia. Es muy difícil analizarlo porque se hieren muchas sensibilidades, pero entre los factores que incendiaron, digamos, el conflicto estaba la desigualdad social, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que pues, en ciertos entornos se vivía muy bien, mientras que en otros más cercanos casi no había ni para comer. Entonces eso provocaba descontento y eso fue uno de los motores. Otro fue el factor ideológico, naturalmente. Y bueno, en el caso de Lorca, parece ser que el verso que él escribía no estaba muy bien visto ¿eh? por los defensores del régimen franquista. Y eso parece ser que también fue un detonante lo que es la libertad cultural, ¿vale? Un detonante de su triste final. Bueno, Lorca, según cuentan en este libro, es una persona pues pertenecía a la alta sociedad, es decir, era una persona con grandes recursos socioculturales, su familia era rica, se movía en las grandes élites sociales, pero sí era una persona que, bueno, de algún modo tenía empatía hacia clases sociales más desfavorecidas. Esto se puede ver a lo largo de la poesía de Lorca, que es un no sé cómo decirlo, una característica de él, ¿no? Y bueno, buena prueba de ello es cómo resalta o cómo es capaz de hacer virtuoso lo que es el alma del pueblo gitano en su conocida obra, El romancero gitano, ¿de acuerdo? A mí me gusta comprar obras, bueno, ediciones curiosas. Está ilustrada por Pilarín Vallés, ¿de acuerdo? Y bueno, es muy interesante, es una obra bastante grande, como veis, bueno, yo no me cabe,
me llega casi al ombligo y mirar cómo estoy. Y bueno, pero bueno, las ilustraciones están muy bien. Además del verso, pues las ilustraciones están, no hacen de menos lo que es la palabra de Lorca. Y bueno, tiendo a comprar ciertas ediciones que estén así, como por ejemplo esta que es una antología mínima de Lorca, que recoge, digamos, su principal poesía. En poesía me he leído bastante de Lorca, yo creo que me he leído todo, si no todo, bueno, todo o casi todo, no sé, seguro que queda siempre algo por ahí, por mucho que... ¿no? Y esta, para mí, es la mejor obra de la de Poeta en Nueva York. Esta edición es muy... A mí me gusta mucho, esta de Reino de Cordelia, es una buena edición, creo que me costó, pues mira, lo tengo aquí, 27 euros. Lo hizo durante su estancia en Nueva York, creo que se fue a refugiar allí un poco por cómo estaban las cosas aquí en España, estaba todo muy revuelto. Y bueno, además de la obra, en esta edición también podemos ver podemos ver las cartas que Lorca, el intercambio de cartas que hacía con su familia. Y eso nos permite hacernos una idea de cómo era la realidad de la época. Porque muchas veces tendemos a juzgar el pasado con las gafas del presente. ¿De acuerdo? Pero los condicionantes a veces son enormes y claro, lo que ahora quizá a nosotros nos resulte como algo muy increíble, en ciertas épocas pues era algo completamente normal y la gente del entonces ni siquiera se lo cuestionaba, ¿no? Pero qué importante es tener a nivel cultural pues eh, poetas como Lorca, ¿no? Que recogen en sus versos prohibiciones morales del entonces, como puede ser eh, la ilegalidad en términos de homosexualidad, ¿no? Y como anécdota de esta obra, yo no sé cómo encontré por internet una atribución homófoba a Lorca por mor de su poema Oda a Walt Whitman. Walt Whitman es un poeta norteamericano. Entonces, pues, bueno, en poesía estos rifirrafis, estos dualos poéticos, pues, bueno, se gestan, vienen dándose desde, bueno, la Edad Media, o incluso antes se pueden ver entre Quevedo y Góngora también, por ejemplo, aquí en España, pero bueno, a veces pues uno es testigo de esos duelos poéticos, ¿no? Y en esta oda Walt Whitman, pues hay gente que generó controversia tildando a Lorca de homófobo por ese poema, por lo que había en ese poema. A mí, personalmente, eh, creo que hay gente que lee y no entiende lo que lee. ¿Eh? Y cuando estamos hablando de homosexualidad es bastante común, porque la gente quiere sacar conclusiones rápidas de cosas, en fin, para justificar sus argumentos analíticos, ¿no? O a veces incluso pretendiendo atribuir cosas que no son, falseando lo que es la verdad. Es un poco difícil de explicar, pero creo que la Oda a Walt Whitman es una genialidad de poema, pero claro, hay que entenderlo. No es cuestión de leer y ya está, hay que mantener la atención, ver cómo se va gestando el hilo argumentativo y creo que no todo el mundo, a juzgar por lo que he visto por ahí, es capaz de entender esa obra. ¿De acuerdo? Poeta en Nueva York para mí es la mejor obra de Lorca de largo. Es una obra rompedora, se escapa de lo común del momento ¿eh? Y es sin duda algo que da buena muestra de lo que es la divergencia poética de Lorca con respecto a sus contemporáneos. ¿De acuerdo? Contemporáneos, por cierto, que en los que Lorca despertaba mucha envidia, porque, claro, gozaba de un reconocimiento internacional en América y también en su propio país, en España. Y entonces eso
ese protagonismo que Lorca tenía, por algunos de sus artistas contemporáneos, era visto como, claro, como si estuviesen a la sombra de Lorca y nunca tuviesen su oportunidad porque Lorca estaba ahí. Y bueno, no es descartable, bueno, esto es una divagación personal mía, no sería descartable, pues que algunos conocedores de las atrocidades que se cometieron en aquel entonces, me estoy refiriendo a los crímenes ideológicos, que se cometían por ambos bandos, no quiero entrar ahí en trifulcas ideológicas, pero conocedores de esa manera de obrar del régimen, eh, puede que fuesen los que delataron el escondite de Lorca. Porque, claro, es difícil de creer que la Guardia Civil vaya a vigilar una casa de un hombre que tenía el poder equivalente al de un ministro, un ministro falangista. Entonces es difícil de creer que alguien, claro, vaya a visitar esa casa, ¿no? Vaya a registrar esa casa del propio régimen. No sé si me explico. Por tanto, claro, en la obra que yo os decía al principio, aquí en la de Ian Kitchen, no dice nada de esto que yo os estoy diciendo, pero esos vacíos que se dan en la historia muchas veces pues dan pie a la interpretación, ¿no? Y de algún modo creo que alguien que no quería a Lorca en medio usó eso, es decir, usó el hecho de las atrocidades, sabía de cómo se llevaban a cabo las atrocidades, los asesinatos que se cometían de índole ideológica por parte de la Guardia Civil en este caso, y lo usó para quitarse a Lorca de en medio, destapando su escondite. Es decir, diciendo dónde estaba en la casa del ministro falangista. Bueno, esto es una análisis personal, naturalmente, pero desde luego no es descartable, porque desde luego, a juzgar por lo que dice el historiador este, es difícilmente creíble que alguien del régimen vaya a, ¿cómo decirlo?, a, a registrar la casa de una persona que tiene el poder de un ministro. Es decir, eso es algo que no entra dentro de una lógica de la época. Y bueno, así acabó la vida de Lorca, pero sigue vivo en su obra, sigue enseñándonos muchas cosas en su obra, ¿eh? Y bueno, creo que merece la pena su obra. Creo que es una obra que vale la pena ver porque nos enseña una España que estamos hablando de una España de hace 100 años, pero que de alguna manera necesitamos aprender de ella para que hechos tan lamentables como los que vivieron Lorca y muchos otros, Lorca quizás porque alguien reconocido y muchas veces se recurre a él por la fama que tiene y la zona, ¿no? Pero seguramente mucha gente desconocida sufrió atrocidades similares a las de Lorca y por eso es importante recurrir a la literatura, porque ahí es donde la palabra nos ayuda a tomar conciencia de ese pasado y, como diría un historiador, es importante estudiar el pasado para que no se repita en el futuro. ¿De acuerdo? Y bueno, siento el sketch este, es porque el día creo que lo merece y bueno, os animo a que leáis la obra de Lorca. Empezar quizás por obras pues que no son muy conocidas. Bueno, meteros ya a Poeta Nueva York si lo deseáis, pero en fin.
Creo que cierta obra de Lorca puede decepcionar, pero desde luego Poeta en Nueva York es una gran obra, ¿eh? Y nada, os dejo que si no, no me enrollo demasiado. Un saludo.